Le voy a pedir que en cualquier momento que pueda nos comparta la primera plana del New York Times en inglés acá en los Estados Unidos, nos comparta la nota como la publican en sus medios digitales, porque fíjese, ayer, antes de que nos fuéramos a dormir, mi esposa y yo, quedamos sorprendidos con esta nota que engalanaba de las últimas notas que publicaba ese diario pues en un horario prime, por decirlo así, en un horario prime, ahí donde David le está poniendo pues la captura digital de lo que viene siendo el Today's Paper, pero ya le mandé a él la captura del mero diario, por decirlo así. Esto que le pone don David ahí, consigna varias notas, pero si usted ve en su esquina superior derecha, verá que dice Mexico hopes election agency that help end one party rule, lo que significa o lo que ponen en otros términos. De hecho, se los mandé también en español para que lo pueda poner don David y que la gente lo pueda ver en español, la captura de la nota en español. México restringe a su instituto electoral que contribuyó a acabar con el régimen de partido único. Y mire, uno revisa la nota escrita por Natalie Kitroyev, o Kitroyev, no sé cómo se pronuncia su apellido, quien hoy en día está al frente del buró del New York Times en México, pero que pues antes simple y sencillamente una reportera ahí, de pronto se convirtió en la directora, bueno, en la cabeza del buró del New York Times en México. Esta nota que escribe Natalie Kitroyev con ayuda de un tal Oscar López, si no me equivoco, está plagada de opinión. Una vez más, al revisarla, pues uno busca datos duros, uno busca que se entreviste a varias autoridades, a varios de los involucrados y pues en la balanza periodística hay mucho que desear, ¿no? Si le soy perfectamente honesto, no es la primera vez que Natalie Kitroyev o Kitroyev escribe algo así. Esa es la realidad. Oscar López, aquí lo estoy revisando, ¿no? Le hemos compartido notas desde hace ya un par de años de situaciones en las que ha incurrido este personaje. Me parece que la última fue una nota en la que el New York Times cuestionaba la cercanía del embajador de Estados Unidos con López Obrador, preocupa en el gobierno de Biden, ¿no? Le decía, hace ya algún tiempo también escribió una especie de artículo, columna, no quedaba claro, ¿no? En el que se hacían una serie de apreciaciones que no nos dejan con muchas dudas, ¿no? De hecho, había una parte en uno de los artículos de Natalie en los que aseguraba que el presidente López Obrador ya extrañaba a Trump. Le ponía quién es, y es su gran admirador. En esta nota lo ponen, bueno, pero casi como un dictador, ¿no? Haga de cuenta que Natalie Kitroyev o Kitroyev está hablando de Kim Jong-un o de Gaddafi, ¿no? En México. Yo le pregunto a usted que vive en México, como Natalie Kitroyev o Kitroyev, si está de acuerdo con que México está a ese nivel, ¿no? Si verdaderamente usted cree que en México se vive pues una especie de autoritarismo terrible y que el gobierno de México, con López Obrador como cabeza, verdaderamente está tratando de destruir a las instituciones para que todo opere a su favor, como se plantea en esta nota. Hay una parte en la nota, una parte que me llama mucho la atención, que me parece verdaderamente desafortunada. Hay un párrafo en el que Natalie asegura que nunca se ha podido comprobar el fraude de 2006, ¿no? Y después de ese párrafo asegura que el mismo embajador de los Estados Unidos en México no puede hablar de legitimar la elección en 2006. Yo me gustaría muchísimo recordarle a Natalie Kitroyev, si no sabe sobre la historia de México y sobre los fraudes ocurridos en México, que
esa elección supuestamente la gana la 2006 Felipe Calderón por 0.56%. Y que hay tantos datos y tantas pruebas periodísticas sobre el fraude que no acabaríamos hoy en comentarle esto, en iluminar con esto a Natalie Kitroyev o Natalie Kitroyev. No terminaríamos nunca, pues, ¿no? Pero me quiero quedar con la mayor de las pruebas. No sé si tenga por ahí el audio, don David, le he pedido que lo guarde, perdón, que lo eche al agua con esto. Es la declaración que le hizo Vicente Fox, el expresidente de México, a Vicente Serrano, cuando Vicente era conductor de Telemundo en Chicago. En aquel entonces, Vicente Serrano entrevistó a Vicente Fox, Vicente Serrano, titular de Sin Censura, entrevistó al expresidente de México, Vicente Fox, en el restaurante Mi Tierra, que se ubica ahí en la Villita, y ahí Vicente Fox abiertamente le dijo a Vicente Serrano que en efecto hizo fraude porque no podía permitir que alguien como López Obrador llegara a la presidencia. A ver, don David, por favor, compártanos este audio. Por cuestiones de copyright solamente le podemos poner el audio de esta entrevista de hace ya muchos años, en las que, ves que dice Natalie Kitroyev que no hay pruebas, ¿no? Bueno, aquí hay una prueba testimonial, una confesión de uno de los participantes en el fraude 2006, Natalie. Escucha. Le muestro a la gente lo que tengo y lo que no tengo. Me abro y admito cuando cometo errores, pido disculpas cuando lo hago y aprovecho para pedírselo a todos los que pudiera yo haber ofendido durante mis 6 años de gobierno. Pero con excepciones, ¿no? Con excepciones. Eso iba a decir, con la excepción del PRI y con la excepción de López Obrador. Y con ellos sí me trencé y con ellos sí era importante para promover la democracia en México, sacar al PRI de los pinos, y era importante detener a López Obrador, que en demagogia y engaño se le ha ido dándole a tole con el dedo a la gente, al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Correa, al estilo de estas gentes que ni pertenecen a un partido político, ni tienen una ideología definida, simple y sencillamente tienen una desmedida ambición de poder y de dictadores, y simple y sencillamente lo hacen a costa de engañar a la gente, pero además, como lo hace Hugo Chávez, de dar el pescado a la gente en lugar de enseñarla a pescar, pero da un pescado que no es de él. Ahí lo tiene usted. Confesión de Vicente Fox. Pero no solamente eso, mira, hay conversaciones grabadas en las que se estipula, en las que se conoce cómo es que Fox envió a varios secretarios de su gabinete, a que operaran la elección con tal de que se hicieran fraudes en varios estados. Ahí está el caso, si no me equivoco, de Coahuila, en el que pues entre gobernador y secretario hasta dicen, no, te pasaste con lo mucho que nos ayudaste, que no sé qué, gobernador, y ya saben, ¿no? Están las declaraciones. Sé que para el New York Times y para muchos en la ultraderecha, pues los testimonios, si vienen de criminales, como ocurrió con el caso de Genaro García Luna, no cuentan, ¿no? Pero pues son esos criminales, como Vicente Fox, un criminal electoral, aceptando sus culpas. Pero digo, no es lo único de este artículo que pues me parece es verdaderamente cuestionable. En el artículo le dan toda la fiabilidad, obviamente, a alguien como Lorenzo Córdoba, y su lucha para establecer la democracia en México. Asegura Natalie Kitroyev, pues que este plan B a la reforma electoral está de antesala a la elección en 2024, y con esto se está deshaciendo, ¿no? Destruyendo las instituciones democráticas, casi preparando el camino para que verdaderamente se puedan robar la elección casi en 2024. Se lo estoy planteando hoy en 2023, hoy que es 23 de febrero de 2023, porque este es el argumento que ya han estado desenvolviendo desde el Partido Acción Nacional, desde la ultraderecha mexicana,
desde el PRI, el PRD, etcétera, etcétera, rumbo a 2024. Saben perfectamente que perderán las elecciones en 2024. Así están las encuestas. No sé si es posible, don David, también que nos muestre cómo está la encuesta hoy de Morning Consult. Vamos a ver si me la puede poner por ahí, porque, mire, ya no está en segundo lugar, pero sigue pues todavía entre los primeros lugares y con una gran aprobación. El presidente López Obrador tiene en este momento 61% de aprobación entre los líderes mundiales en este momento. Y pues aún, además de las encuestas, es más que claro y evidente, vamos, le digo, en estudios, en encuestas y en el sentir de la gente, la aprobación que tienen hacia el gobierno y hacia lo que serán las elecciones. Cuando uno revisa encuestas de los presidenciables, los que están en el partido del presidente, pues sobrepasan por muchísimo a la oposición, por muchísimo a la oposición. Saben ellos que van a perder las elecciones en 2024. Los expertos y analistas y las expertas y analistas plantean que en todo caso la elección será definida por pues la elección primaria de Morena, ¿no? Estará entre las corcholatas, las llamadas corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué no? Ricardo Monreal está entre ellos, ¿no? El que quede como candidato o candidata de Morena y la coalición será quien se quede con las elecciones. Y ante esto están preparando el camino, estos personajes, para asegurar que va a haber un fraude en la elección, para intentar cancelar esa elección. El mismo Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, racista y clasista consejero del INE, lo ha planteado una y otra vez junto con su peor es nada, Ciro Murayama. Han dicho cómo es que este plan B podría provocar que se suspendan, se cancelen las elecciones en 2024. Ese es el plan. Y este tipo de notas como la de Natalie Kitroyev o Kitroev, servirán de precedente, ¿no? Decir, ay, pues es que lo dijimos hace un año, México restringió a su instituto electoral, que contribuyó a acabar con el régimen del partido único, lo dijo la gran periodista Natalie Kitroyev del New York Times, van a decir, ¿no? La gran periodista Natalie Kitroyev, que estudió en Princeton y que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación como pues investigadora del Council of Foreign Relations, solamente por un año, por 10 meses, como asistente ahí en el New York Times, 2 años, 5 meses, como reportera en Bloomberg, 1 año, 9 meses, como reportera en Los Angeles Times, 1 año, 6 meses. Esta gran trayectoria periodística que ha tenido Natalie Kitroyev le ha dado toda la credibilidad, señoras y señores, y por eso es que con este precedente le podemos decir al mundo que en efecto hay fraude en 2024. Así va a salir, ¿no? Obviamente. Natalie Kitroyev, le decía, pues estudió en una de esas universidades de la Ivy League acá en Estados Unidos, pero no creo que es una joven mujer que emana del pueblo acá en los Estados Unidos y que con becas llegó hasta donde está. No. Su mamá, Anita Isaacs, es muy reconocida en el ámbito diplomático y académico acá en los Estados Unidos. Es miembro del Woodrow Wilson Center, ¿no? Con personajes que no crea que son poco reconocidos, ¿eh? No crea que su mamá es cualquier cosa. Pero tampoco vaya usted a pensar que, como en el caso de Carlos Loret de Mola, Natalie Kitroyev ha obtenido estos puestos de incluso la dirección del buró en el New York Times debido a sus contactos o sus palancas, o a que su mamá se llama Anita Isaacs. No. Se debe a su larga trayectoria que le acabo de decir, ¿no? Ha sido
pues asistente ahí del New York Times, reportera en el LA Times, en Bloomberg, y por eso es que hoy, después de haber sido una gran reportera, hoy es la que dirige el Buró de México. Con ese conocimiento que obtuvo sobre México en Bloomberg y en el LA Times, fue situación suficiente para que Natalie Kitroyev se convirtiera en la directora, bueno, en la cabeza del buró del New York Times en México. Lo que sí quiero mencionar es que uno revisa sus notas y una tras otra, pues, enfrenta este tipo de situaciones, ¿no? Una carencia absoluta de rigor periodístico, de, pues, dato duro, de testimonio de todas las partes, porque en la nota obviamente investigan o entrevistan a los meros petateros de la academia en México, de esa intelectualidad orgánica, a los opositores mexicanos, pero no me encontré con aquí alguna entrevista al presidente López Obrador o alguno de sus funcionarios. Hay exfuncionarios enojados y entrevistados en esta nota, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y por supuesto, está entrevistado en esta nota nada más y nada menos que el racista y el clasista de Lorenzo Córdoba. No lo vi ahí, pero déjeme ver si porque no vi en el comentario, no sé por qué Natalie Kitroyev nos cita que Lorenzo Córdoba es un consejero presidente muy controvertido. No sé por qué no dice el controvertido consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien saltó a la fama por haber ofendido a los pueblos originarios de México, por haberse burlado de comunidades indígenas, de los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ese controvertido personaje nos dice al New York Times que esto y esto. No viene eso, ¿no? Lo ponen como si fuera, el gran demócrata mexicano. Tampoco cuestiona a Natalie Kitroyev que Lorenzo Córdoba participe en foros de la ultraderecha mexicana, en ferias del libro de la derecha, haya publicado libros, siendo la autoridad electoral de México, quien debería ser el árbitro electoral imparcial, sin demostrar su predilección por uno u otro movimiento, partido o ideología. No dice nada de eso, ¿no? Pero pues sí, le digo, hoy esta es una de las notas con las que el New York Times honra a México, porque muy poco voltea el New York Times precisamente hacia México. Muy poco voltea hacia México. No sé si ya tenga la captura, don David, de la edición impresa del New York Times, la que le mandé hace ratitín, ahí al Chícharo. No, la que le mandé al Chícharo, dice, se la mandé como a las 6:47 de la mañana, hora del centro de México de los Estados Unidos, al chat del Chícharo. Así le pusimos ese chat de los que estamos aquí en producción. Me está poniendo la captura de la edición digital, y ahí vemos la parte en la que dice Mexico hobbles election agency that help end one party rule. Como primero así de México está buscando minimizar, destruir casi la agencia electoral que ayudó a acabar con el dominio de un partido de un partido en México. Y ahora ya nos está poniendo ahí la edición, lo que la gente obtiene en sus manos como edición impresa. En primera plana, Mexico shrinks watchdog role over elections. México reduce el rol de la agencia que observa las elecciones, ¿no? Ahí justo junto a situaciones que tienen que ver con Rusia, con Polonia, con Biden, en la primera plana del New York Times. Yo me imagino que Natalie Kitroyev y su mamá Anita Isaacs deben estar muy orgullosas de que por fin
haya engalanado la primera plana, Natalie Kitroyev, ¿no? Esta primera plana, se lo digo yo, guárdela porque la están guardando los conservadores. La está guardando Lorenzo Córdoba. Este año termina el mandato muy cuestionable de Lorenzo Córdoba, del racista y clasista de Lorenzo Córdoba, este año. Pero el próximo año ya lo veremos abiertamente como un opositor. Y el próximo año, cuando lleguen esas elecciones, ante esta estrategia que tienen con tal de acabar con esa elección, de cancelar esa elección, de suspender esa elección, de anular esa elección, van a llegar con esa portada que le está poniendo don David en pantalla y decir, a ver, el New York Times lo dijo el 23 de febrero del año pasado con gran trayectoria periodística Natalie Kitroyev. Aquí está, señoras y señores. México minó a la autoridad electoral con el plan B a la reforma electoral, que fue aprobado anoche, ¿eh? Fue aprobado por los senadores ese plan B a la reforma electoral anoche, precisamente. Ahí fue aprobado. Y ya solo para cerrar este comentario, le voy a ir pidiendo a don David que nos vaya buscando, por favor, el audio de Lorenzo Córdoba. No sé si el audio de hace varios años en los que es racista con los indígenas. No sé si haya escuchado este audio Natalie Kitroyev, pero pues si está viendo el programa, estaría buenísimo que escuche este audio. Pero en lo que me lo prepara don David, yo le quiero decir una cosa, claramente. Se sobreestima muchísimo el New York Times allá en México. Acá en Estados Unidos solamente tiene un público muy específico, el New York Times. Me atrevería a decir que ni siquiera los habitantes de Nueva York leen tanto el New York Times. Leen más el New York Post, en todo caso, los habitantes de la Gran Manzana. Pero acá en Estados Unidos no es de ley, no es ley lo que diga el New York Times. Además de que no le toman mucha atención a cualquier cosa que planteen sobre México en el New York Times o en cualquier otra parte. Me imagino que si de pronto llegan a la página de México, pues pasan la página y se acabó, ¿no? Así, pues, así. Y ya, eso pasa mucho acá en Estados Unidos. No me imagino, lo he visto, pues, ¿no? Esa es una realidad. Pero sí hay que ser muy, muy claros. Se trata de sobreestimar siempre al New York Times como el gran diario de los Estados Unidos, con toda la supuesta credibilidad que tiene. Pero en años recientes se han exhibido una serie de irregularidades en el diario. El montaje de este señor que tuvo que renunciar a su carrera periodística a principios de la década del 2000. Por supuesto que el muy mal trato a la información que hicieron durante la guerra de Irak. Y la verdad es que si usted le pregunta, si hace una encuesta de quién verdaderamente lee el New York Times, pues se va a encontrar con que no son muchos estadounidenses. Esa es la realidad. Me preocuparía yo de que hablaran mal de México y que trataran de minar una elección si esa información viniera del USA Today, por ejemplo, ¿no? Que es un diario con más alcance en la gente. Me preocuparía más si de pronto hubiera una campaña en Fox News, como la que trae el New York Times, en contra del gobierno de México y en contra del plan B a la reforma electoral. Me puse a revisar Fox News, que no los estoy defendiendo, ¿eh? Fox News constantemente ataca a López Obrador y de comunista no lo baja, ¿eh? Fox News no baja de comunista a López Obrador, ni siquiera socialista, lo ponen como un comunista. A él sí lo ponen como Kim Jong-un, ¿eh? Pero bueno, de comunista no lo bajan. Y en ese Fox News no vi algo sobre el plan B a la reforma electoral. Qué raro, ¿verdad? Pero le digo, me preocuparía si fuera Fox News o USA Today, no The New York Times. Ya llegó el presidente, seguramente hablará de esto. Vamos a ver y escuchar.